¿Quieres saber por qué odio los concursos de pintura? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te voy a hablar de por qué, bueno, más que odiar, ya no me presento a los concursos de pintura porque estoy desencantado y en cierto modo odio lo que hay detrás de los concursos, de la gran mayoría de los concursos, no de todos, que siempre hay excepciones, pero bueno. Te voy a hablar de dos experiencias personales que me ocurrieron y por supuesto no voy a dar nombre porque no aportan nada a esto que te quiero contar. Además que los nombres ya dan igual. Pero sí son dos experiencias nefastas que viví con los concursos de pintura que te las quiero contar para que te sirvan, para que a veces cuando te presentes alguno, que te puedes presentar si quieres, por supuesto, pero cuando no te cojan, sepas que la mayoría de las veces no es que tu obra sea mala, de mala calidad, o que te quede mucho camino por recorrer, puede ser, ¿no? Pero también tienes que saber que dentro de los concursos hay muchísimos intereses creados, hay muchísimo favoritismo, o sea que unos se deben favores a otros y al final los premios se los dan a los de siempre, a los que se los dan. Bueno, te voy a contar estas dos experiencias que, lo digo, me ocurrieron realmente con dos de los muchísimos concursos a los que me he presentado a lo largo de mi vida, pero que realmente hicieron que en mi cabeza se hiciese este clic, es decir, mira, pues no me presento a más concursos, me voy a dedicar a hacer mi obra, no voy a trabajar para nadie, mucho menos para 4 o 5 personas que me han dicho que pinte una cosa para ponerla al final en una sala para ir un día, verla y ya está. Es decir, trabajar gratis y en definitiva para hacerme perder el tiempo. La primera historia que te voy a contar ocurrió cuando yo estaba en quinto de Bellas Artes. Yo en pintura siempre había tenido de las mejores notas y bueno, me presenté a un concurso prestigioso de la ciudad al cual ya me llevaba presentando durante muchísimos años. De hecho, desde antes de entrar a la facultad ya me presentaba año tras año, a veces me seleccionaban, a veces no, pero bueno, en esta ocasión ocurrió que había una persona dentro del jurado que me conocía mucho y que me dijo lo que ocurrió en el momento en el que se falló el jurado. Que fallar el jurado es el decir, bueno, pues se lo damos a este o al otro. El nombre está muy bien elegido, ¿eh? Fallo del jurado, fallar. Pues resulta que ese año mi obra quedó finalista junto con otra, pero ganó la otra, que recuerdo que era un paisaje. Y bueno, todo estaba bien, digo, bueno, pues me presentaré otro año y tal. Pero ¿qué ocurrió? Pues que esta persona me llamó al despacho y me dijo, mira Antonio, te tengo que contar esto porque quiero ser honesto contigo y quiero que no te deprimas y todo. Y tengo que decirte que realmente tu obra era la que tenía que haber ganado. Y claro, yo me quedé un poco alucinado. Dije, bueno, ¿cómo que mi obra era la que tenía que haber ganado? Y entonces me enseñó la lista de la gente que votó en ese jurado y efectivamente los dos cuadros tenían prácticamente los mismos puntos, pero lo que me dijo al final fue, vamos, que yo no daba crédito, no daba crédito. Esta persona me confesó que prácticamente el premio me lo iban a dar a mí, pero que el otro cuadro que optaba premio era de una chica que curiosamente en ese año se iba a casar, o sea que se iba a casar y que le hacía falta el dinero. O sea, tú imagínate la cara que se me quedó a mí. Por lo visto conocían a esa chica, a la familia de esa chica, se iba a casar y como premio, bueno, no sé, como premio, es que no tiene ni nombre esto. Pues resulta que el valor que puso su cuadro por encima del mío no fue la calidad pictórica, fue que a esa chica le hacía falta, creo que eran 6.000 euros o así, para casarse. Y entonces el premio se lo dieron a ella, a su cuadro, a su paisajito. Y ahí me quedé yo, pues con cara de así. Esta es una de las anécdotas reales que me han pasado en mi vida por los cuales yo no me presento a premios. Pero es que todavía me pasó una segunda cosa. Y es que yo seguía presentándome a concursos. En Sevilla se creó un nuevo concurso y claro, como era nuevo, digo, el jurado pues será un buen jurado, por lo menos será objetivo. ¿Y qué pasó? Pues que presenté un cuadro y no solo quedó finalista, sino que me dieron una mención de honor. Y tú te preguntarás, ¿qué es una mención de honor? Pues cuando hay algún... Es que para no decirlo de manera fuerte, pues una mención de honor es como un premio de consolación, es como una palmadita en la espalda para decirte, bueno, tu cuadro era bueno, tu cuadro se merecía el premio, pero no te lo hemos podido dar porque, bueno, por circunstancias, por lo que sea. Pero ¿cuáles eran esas circunstancias? Porque evidentemente con la mención de honor a mí no me dieron absolutamente nada por el cuadro me lo quedé yo y ya está. Pero como al final todo se sabe, se filtró en la universidad la verdad del asunto. Y la verdad del asunto era la siguiente. Pues resulta que la institución que montó ese concurso quería comprarle un cuadro a un profesor de la universidad. Pero como no quería comprárselo directamente, montó este concurso. Cuando se presentaron las obras al concurso, ¿qué hicieron?
Pues que le dieron el premio a este profesor de la universidad, con lo cual a todos los que nos presentábamos ya nos olía algo raro. Claro, un profesor de universidad presentándose a un concurso y lo gana. ¿Por qué se presenta un profesor de universidad a un concurso? En fin, que olía muy mal, olía muy mal. Y ya te digo, todavía no sé cómo se filtró la información, pero resulta que fue real, fue verdad, porque ese concurso no se volvió a hacer. A mí me dieron la mención de honor, que era una plaquita diciendo mi nombre, que tenía la mención de honor así, y parece que todo se olvidó. Pero al año siguiente recibí una llamada de esa institución, porque querían comprarme el cuadro. O sea, después de un año querían adquirir el cuadro que había obtenido la mención de honor, porque les parecía bueno y querían tenerlo. Y entonces me dijeron que cuánto valía el cuadro. Así que yo les dije que el cuadro valía el mismo dinero del premio, porque ese cuadro, al tener la mención de honor, ellos mismos habían dicho que costaba eso. ¿Y qué te crees que pasó? ¿Me lo compraron o no me lo compraron? Pues no me lo compraron, no me lo compraron. Y yo no bajé el precio, ya por orgullo. O sea, dije, mira, pues si no me habéis dado el premio, lo habéis hecho de esta manera y además queréis el cuadro, por lo menos pagarlo, porque si no es una contradicción, no tiene sentido. Así que nada, yo me quedo con el cuadro no se lo vendí. Y es que después de esto y muchas cosas que me han pasado, yo he llegado a la conclusión que primero, presentarse a concurso simplemente sirve para ponerte tú mismo un reto personal. Es decir, yo me presento porque acepto las bases y quiero ver si puedo conseguir hacer una obra, un cuadro, un cartel o lo que sea con algo que me piden que haga. Ya digo, como ejercicio está bien, pero para intentar ganar el concurso, a no ser que seas un experto, porque es que hay mucha gente, de verdad, lo puedes mirar en los concursos, casi siempre ganan los mismos. ¿Por qué? Porque hay profesionales de los concursos, se los preparan, miran la estética que piden para ganar el concurso. En muchas ocasiones, en la gran mayoría de las veces, conocen a los del jurado y antes de presentarse al concurso se aseguran de que se lo van a dar, o al menos le van a comprar el cuadro, y si no se lo compran este año o no le dan el premio este año, al año siguiente o al otro. Y es que no lo voy a decir yo, porque esto dirá, oye, eres un Illuminati, está diciendo cosas que, vamos, esto lo dice todo el mundo. La gran mayoría de los concursos es una mafia, y esto no lo digo yo, o sea, esto lo dice todo el mundo por detrás, lo que pasa por delante no se atreven a decirlo. Pues es así. ¿Quiénes son los culpables y las culpables de que esta mafia siga adelante? Pues tú que te presentas a concurso, porque si tú no te presentas a concurso y nadie nos presentamos a concurso, esto se termina. Así que si te presentas a concurso, espero que no te quejes, porque serás cómplice de esa mafia. Y con esto ya digo, no estoy en contra de los concursos. Yo he sido jurado de concursos y no estoy cerrado a ser jurado de concursos, pero claro, concursos limpios. Más de una vez, creo que han sido hasta 2 veces, me he tenido que retirar del jurado porque he visto irregularidades y me he ido. O sea, he dicho, yo aquí no estoy. Porque claro, finalmente hacer un concurso limpio es muy complicado. Y un concurso, que no se te olvide, no es más que la opinión de 4 o 5 personas, nada más, O sea, el cuadro que salga ganador de un concurso no es que sea el mejor cuadro del mundo, el mejor cuadro del año, que va, es el cuadro que esas 5 o 6 personas que forman el jurado les ha parecido el mejor de los que se han presentado. No es que tú seas un gran artista, no es que tú estés por encima de los demás, ni mucho menos. Y esto sin contar los intereses que hay detrás por los cuales te van a dar el premio a ti y no a otro o a otra. En fin, con este vídeo simplemente quiero abrir el debate de los concursos. Quiero que me dejes tu opinión aquí abajo. Cuéntame si a ti te ha pasado algo raro en un concurso o alguna experiencia buena, que también las habrá, por supuesto. No olvides compartir el vídeo para generar debate. Revienta el botón de like si te ha gustado y nos vemos muy pronto.